pero venía un poco retrasado, tuve que correr un poco para llegar acá. Estoy un poco acalorado todavía, entonces necesito una primera aclaración. Yo ya no soy decano de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Académica del Mundo Cristiano, eso hace ya un buen tiempo, desde 2014. Soy actualmente académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Chile, en el Departamento de Estudios Pedagógicos. Estoy trabajando desde hace como un año y medio aproximadamente. Y bueno, sí, ustedes ya vieron que me dedico a estos temas, o sea, trato de trabajar sobre estos asuntos y tratar de ir generando algún tipo de comprensión o algún tipo de análisis sobre todos los temas curriculares, enlazándolos con lo didáctico, que creo que es lo que es más hecho en el último tiempo. Entendería que el público que hay acá es estudiante de pedagogía en historia, fundamentalmente, ¿sí? O todos, excepto los profesores, que ya no estudian o estudian de otra forma. La pregunta es, ¿han escuchado hablar de enseñanza para la comprensión previamente? A lo mejor se lo citaron, pero no lo recuerdan. A ver, solamente para contextualizar un poco, ¿no? Enseñanza para la comprensión es una modalidad de... es una pedagogía, podríamos decir, pero tampoco es una metodología, es difícil de clasificar, pero tiene que ver con una propuesta de trabajo para la escuela, que viene de un proyecto de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, de hace muchos años, estamos hablando del año 70, que comenzaron con ese trabajo. Y montaron una línea de indagación que se llama Proyecto Cero, ¿ya? Para los que quieran buscar en internet, digamos, Proyecto Cero, o en inglés, ¿ya? También lo van a encontrar directamente en la Escuela de Educación de la Universidad. Y ahí se explica cuáles son los orígenes. En fin, hoy día tienen una página web, tienen cuenta de Facebook, ¿ya? Suele ser natural en estos casos ahora. Y en América Latina ha tenido algún desarrollo fundamentalmente en Argentina, la Paula Pogré, fundamentalmente en Argentina. Algo en Colombia, yo sabía en Colombia poner la Verónica Poixmansilla, en fin, hay gente que se ha metido en esta temática. Y yo lo he hecho muy lateralmente, a través de la docencia lo he trabajado y lo hemos hecho con algunos estudiantes. Resulta bastante interesante, por eso se me ocurrió que podría ser pertinente para el título además del seminario de hoy día, digamos, que tiene que ver con pensamiento crítico, en fin, el interés por esa dimensión de la enseñanza de la historia. Por lo mismo, eso, yo voy a tratar de hacer un entronque de tres cosas, digamos, que tiene que ver con enseñanza para la comprensión, la noción de competencia, que es muy próxima a lo que ellos mismos denominan metas de comprensión, en el caso del modelo del Proyecto Cero, y las bases curriculares, que tiene que ver con lo que está apareciendo ahora y que imagino que ya todos más o menos entienden que es el instrumento de trabajo más próximo, digamos. Una vez que crecen de acá van a empezar a trabajar con bases curriculares y ya no con marcos curriculares, por cierto. Por tanto, también hay otra nomenclatura y hay que buscarle finalmente la vuelta de cómo trabajar con un instrumento curricular que ya no habla de objetivos fundamentales, sino que habla de objetivos de aprendizaje que, entre otras cosas, más o menos, se nota más en básica que en media en realidad, tiende un poquito a una lógica de pedagogía por objetivo, ¿ya? O sea, es como que la matriz de los bases está un poco ahí. Entonces hay que buscar una vuelta de cómo trabajarla y no caer en la lógica de lo que ya hasta el Ministerio un poco empezó a criticar, ¿no? Que tiene que ver con la idea de planificar clase a clase, esta idea, digamos, de hacer unas pastillitas pequeñitas que no tienen mucho sentido entre sí, en fin. Digo todo esto a modo introductorio para que entiendan que lo que voy a tratar de hacer es mostrar una forma de trabajo, probablemente explicar algunos conceptos y a partir de eso, bueno, si podemos conversar después, dialogar es lo ideal, ¿no? Vamos con la primera. A ver, yo no le tengo susto al concepto de competencias por si acaso, ¿no? O sea, al menos yo trabajo en la vertiente más francófona y desde ahí no me hace mucho ruido y creo que dialoga bien con varias cosas interesantes que uno puede hacer de una lógica más crítica de la enseñanza de la historia. Tres conceptos fundamentales para entender la noción de competencias: contenidos, capacidades y situaciones, ¿no? La siguiente. ¿Qué vamos a entender por contenido? Contenidos son los saberes que forman parte del currículum. No es tan estrictamente así, pero que dentro de ellos se puede distinguir informaciones, conceptos, redes de conceptos e informaciones con articulaciones específicas de acuerdo al tipo de selección curricular desarrollado, ¿da? O sea, cuando uno habla de contenido no habla de la materia, ¿da? Esa materia que hay que pasar, ¿da?
uno tiene que leer detrás de esa materia un conjunto de nociones, conceptos, incluso, bueno, van otras cosas más complejas, digamos, por ahí teoría, epistemología, inclusive, que está detrás de una cierta forma de aprendizaje, una cierta forma de ver en este caso el pasado, el espacio, en fin. Por tanto, quiero un poquito, en primer lugar, como complejizar que esto no tiene que ver con materia, no tiene que ver con información, sino que básicamente con esto que estamos tratando de entregar acá, que es información, por cierto, también, pero también es concepto, redes de concepto. Vamos a la siguiente. Capacidades. El jodido tema de las capacidades, digamos, que habilidades y no son habilidades y todas esas cosas. Acá lo vamos a entender preliminarmente, aunque las bases curriculares de básica entregan una definición muy buena en la introducción a las bases curriculares de básica, de primero a sexto básico. Acá lo vamos a entender como las capacidades son definidas como el poder de hacer algo. Se trata de una actividad que se ejerce, por ejemplo, identificar, comparar, analizar, sintetizar, clasificar, pero en lógica de acción. Esta noción de capacidad se le denomina también como habilidades o aptitudes. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Y lo que es relevante para el tema de las competencias, la idea de situaciones, o sea que uno moviliza, vamos a ver enseguida, moviliza conceptualizaciones y desarrolla ciertas habilidades para movilizar esos conceptos, esa información en función de situaciones. ¿Ya? Una competencia, dice acá, no puede ser entendida sino en una óptica de integración, lo que implica que los sujetos deben aprender a movilizar, ¿ya?, diversos conocimientos y capacidades en situaciones concretas. Es lo que se denomina, según algunos autores, una situación de integración significativa. Este tipo de situaciones además permite darle sentido a los aprendizajes. ¿Ya? Esto para que nos vayamos poniendo de acuerdo en cómo nos vamos a entender en la lógica que yo voy a poner a continuación. Luego, lo siguiente. Dos definiciones de competencias, como yo les decía, de la lógica más francófona que anglosajona. Gerard y Rogers dicen lo siguiente: un conjunto integrado de capacidades que permite de manera espontánea aprender una situación y responder a ella de manera más o menos pertinente. Se me presenta una situación, es más o menos espontánea. En el caso de la escuela es una cosa más o menos preparada, la verdad, pero si uno expone a un estudiante frente a una situación, se supone que esa persona debiera saber resolver la situación que se le está presentando, que normalmente es problemática. ¿Ya? Si usted, yo los mandara ahora, ya saben que venga y saque los objetivos, los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares y hagan una planificación, ustedes espontáneamente, como ya son competentes en planificar, creo, todos, ¿ya?, o deberían hacer la planificación y sin ningún problema entregármela. Tenía 10 minutos para hacerlo. Ok, ahí está. ¿No? Eso implicaría competencia, si a problemas, si no saben por dónde empezar, qué seleccionar, en fin, significa que la situación lo supera y por lo tanto no son capaces de resolver movilizando desde teoría del conocimiento, teoría del aprendizaje, conocimiento del currículum, conocimiento de historia, geografía, para la demanda específica que yo le estoy planteando. ¿No? A eso se refiere a movilizar. Uno saca de distintos lugares, distintos elementos para que frente a la situación esa información, esos conceptos, esas habilidades son pertinentes para la situación. ¿No? Cuando también uno encuentra, sigamos en esa lógica de habilidades de profe, no de competencias de profe, cuando un profesor me responde solamente con el manual de procedimiento de, Piaget, pero no sabe decirme cuál es el tipo de desarrollo cognitivo de un estudiante de sexto básico efectivamente, no sabe responder a la situación, se lo sabe de memoria, pero no sabe cuál usar frente a la situación demandada. ¿Verdad? Esa es un poco la noción que hay detrás de la idea de competencia. La segunda definición, solamente para que entiendan que hay muchas definiciones de competencia y la verdad es que no hay que hacerlas competir entre ellas cuál es la más verdadera o no, pero se van a dar cuenta de que más o menos son similares. En este caso dice la de Ketele, un conjunto ordenado de capacidades, actividades que se ejercen sobre contenidos en una categoría dada situaciones para resolver problemas que ella genera. La siguiente, ahora sí. ¿Qué implica esto? Se requiere en primer lugar de un dominio experto de aspectos sustantivos de las disciplinas de referencia presentes en el currículum escolar, sobre todo para el profe en primera instancia. O sea, si un profe no sabe la materia que tiene que enseñar de esa lógica, de materia entendida en términos de su complejidad, está difícil, digamos, generar una buena situación didáctica en este caso. Pero por otra parte, el estudiante también, si es que quiere ser competente para hacer análisis de temas de historia colonial, tendrá que llegar a un nivel de experticia del conocimiento para poder decir que tiene capacidad de resolver. Segundo, se precisa identificar la forma en que el conocimiento se construye y valida en el proceso de circulación del saber a través de los diversos circuitos de difusión. Esto es bien central y puede parecer medio abstracto lo que se dice ahí, pero en realidad no es nada abstracto. O sea, tiene que ver
con que, y de hecho el currículum lo demanda actualmente explícitamente, ¿ya? Cuando dice que ustedes deben tratar de comunicar a los estudiantes el carácter interpretativo del conocimiento, ¿ya? Se dice así explícitamente que hace mucho tiempo, no es ahora, se dice, en los últimos 25 años se viene diciendo, ¿ya? Eso implica que ustedes tienen la capacidad de entender y son capaces de transferir a su vez a los estudiantes la noción de que no hay una verdad histórica, para decir un lugar común, ¿ya? De que no, lo que dice el texto es un deshidratado de contenido de que la historiografía viene debatiendo durante largo rato, ¿ya? Y por lo tanto hay versiones y hay interpretaciones y acercamientos múltiples. Para entender eso hay que tener dos cosas que finalmente deben lograr los estudiantes en un cierto trayecto, ¿no? Tienen toda la base y toda la media para llegar a entender eso más o menos complejamente. Y es la siguiente, que tienen que entender que la historia no es un relato que está en el texto escolar, sino que es una disciplina, que esa disciplina en su interior tiene distintas formas de aproximarse al pasado, que hay escuelas, hay epistemologías, hay teorías que sustentan una forma de interpretar y valorar unos hechos por sobre otros, ¿da? Y en segundo lugar que hay un método, y que ese método es complejo, es tremendamente complejo, en el caso de la historia, ¿da? Cuando uno lee cualquier texto de historiografía, ¿no? Lo que uno lee por medio son decenas, sino cientos de horas de trabajo de fuente, de investigación muchas veces, ¿da? Y que el tipo para escribir una página, ¿da? Tiene que reunir diversos indicios acerca de lo que pudo haber acontecido en una situación X y colocarle un poquito de su aliño también, de decir, bueno, parece que fueron así, en base a evidencia, no es literatura, pero tampoco es pura descripción de hechos. Entonces, en esa mezcla entre la creatividad del historiador, que es capaz de imaginarse lo que aconteció, y las evidencias que tiene, logra construir metódicamente, metodológicamente, una comunicación histórica. Suena bonito, pero en las clases de la enseñanza media, y qué decir en básica, esto jamás aparece como tema, ¿no? Y cuando los profes más nuevos, ¿no?, que empiezan a hacer clases, tratan de hacer este ejercicio de decir, ya, pero profe, ¿qué anoto en el cuaderno, no? O sea, está muy bonito lo que usted me dice, pero ¿qué es lo que va a preguntar en la prueba? ¿No? Y eso está indicando que en términos evaluativos hay una comprensión de la cultura escolar, entonces de paso, que es de aprendizaje convergente, o sea, de que hay una verdad, no de aprendizaje divergente, donde varios me pueden escribir distintas respuestas y son todas verdaderas y que tienen cierto sustento, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entrar en una lógica de discriminar un poco y entender la validez de lo que se está señalando ahí. El tercer punto, en esta lógica de competencia y comprensión, para ir transitando por allá, la idea de tópico generativo, ¿ya? Si yo quiero trabajar, y es lo que voy a hacer ahora en este rato, digamos, que identificar cómo trabajar con el currículum en la lógica de enseñanza para la comprensión, yo debo introducir este concepto de tópico generativo, que es muy propio de la enseñanza para la comprensión, ¿ya? Ellos lo proponen como una forma de articular conocimiento. Vamos a la siguiente. 5 características de los tópicos generativos. Primero, son centrales para uno más dominios de disciplina, ¿da? O sea, por eso hay que saber tan de la materia que uno va a enseñar, ¿da? O sea, cuál es el concepto o el tópico, la idea, la temática o el problema que me permite ingresar en un conjunto de temas asociados a contenidos varios, que tienen una cierta familiaridad entre sí, evidentemente, pero que son relevantes y que no son accesorios o que no son auxiliares o periféricos. Segundo, que probablemente, y acá está el mérito, ¿no?, digamos, de cómo nos va después en clase, suscitan la curiosidad de los estudiantes, ¿no? Tercero, que son de interés para los docentes también, ¿no? Que a uno le dice, sí, efectivamente esto es relevante de trabajar con los estudiantes y que puede ser interesante hacer esa indagación en conjunto con ellos. Son accesibles porque se puede a través de distintos recursos indagar, recoger información, factibilidad, ¿no?, de que se puede trabajar sobre ello. Y una cosa también que es muy interesante, la idea de tópico un poco ya entrega esa noción, ¿no?, permiten establecer numerosas conexiones. Yo a partir de eso me puedo mover en distintas direcciones, puedo interrogar después otros temas, otros contenidos con el mismo ejercicio, si es que uno aprendió el concepto central que uno quiere instalar o que quiere dejar dando vueltas como un proceso de aprendizaje en proceso. La siguiente. Solamente para que vean esto lo puedo explicar, esto puedo estar 3 horas hablando solamente de este cuadrito, ¿da? Para los que quieran después indagar, hay un libro que se llama Enseñanza para la Comprensión, ya más o menos antiguo, del 99, ¿da?
donde hay en uno de los capítulos hay un despliegue total de esto, que son 2 o 3 páginas, que de verdad son muy potentes, muy exigentes para entender qué es lo que nosotros como profes debemos saber y qué es lo que debemos producir como aprendizaje en el otro. Ellos distinguen conocimientos, métodos, propósitos, formas, ¿da? Como ven ahí en las columnas. Y lo que uno debiera lograr a nivel del conocimiento son creencias intuitivas transformadas, o sea, conocimiento ingenuo, o lo que a veces conocemos como conocimientos previos, nociones dispersas, no nociones, ideas, palabras, sí, me suena eso, ¿da? Y transitar fuertemente a construir redes conceptuales ricas y coherentes, ¿no? O sea, si yo tenía alguna noción debiera terminar con una estructura más o menos sólida sobre una red de elementos que tienen que ver con un contenido. A nivel de método, por eso le explicaba esto hace un rato atrás, por ejemplo, generar esta idea del sano escepticismo, o sea, ¿qué es verdadero? ¿Qué es falso? ¿Da? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve frente a una pregunta que me está gatillando un proceso de indagación? ¿No? Y por lo tanto tomar una fuente y decir, bueno, a ver, pero esto ¿en qué página está? No, mira, lo encontré ahí en Rincón del Vago, que ya no sé si se usa, pero Rincón del Vago no es una fuente muy plausible, ¿no? Y si lo es, en realidad hay que tener otros mecanismos de validación de ese conocimiento, porque puede ser un muy buen trabajo hecho por un estudiante en primer año de universidad, pero no está sometido a referencias de validación del conocimiento de las disciplinas, ¿da? Entonces uno aprende a discriminar en ese proceso de indagación de cuál es la fuente, ¿no? Uno empieza a presionar a los estudiantes en esa línea. Si uno fuera avanzando, supongamos, en un tránsito de séptimo a segundo medio o a cuarto medio, pongamos ese arco de aprendizaje en el cual ustedes se van a mover en el futuro, uno debería ir transitando a construir conocimiento en el dominio y finalmente a validar el conocimiento en el dominio. O sea, sé trabajar con fuentes, como lo demanda el currículum escolar hoy día, por cierto, sé discriminar una buena de una mala información, de una información válida o no, pero también sé si lo que yo puedo producir y lo que yo puedo encontrar en distintas fuentes están sometidos a procesos de validación, ¿da? Eso implica desde, ¿sabes qué? Mira, esto es un informe, un fondo, decir, le creo, porque está sometido a muchos controles y a muchos procesos de validación, que es distinto a un ensayo sin ninguna evidencia, que tiene buenas ideas, pero que no está en base a evidencia para el caso del historiador, ¿da? Entonces, hay un tránsito que también uno podría visualizar que uno puede ir produciendo si es que uno va en esta lógica. Yo voy a trabajar con séptimo básico en un rato más y probablemente, claro, uno pueda llegar a sano escepticismo y estamos, digamos, o sea, que ya se hagan la pregunta si las cosas que me están diciendo son verdad o falsas, sería suficiente. Pero hay otras cosas bien entretenidas, como la idea de conciencia de los propósitos del conocimiento. ¿Para qué se conoce la historia? ¿No? O sea, ¿por qué sería interesante indagar sobre un tópico? ¿No? Sobre un tema. ¿Qué nos podría aportar a nosotros en nuestra existencia, pero qué también podría aportar para la sociedad? ¿Qué uso se hace del conocimiento? Entender que la historia circula en distintos relatos, desde hoy día docu-reality, pasando por documentales, pasando mucho audiovisual, ¿no? Que es una forma de circular el conocimiento histórico hoy día en la sociedad. Voy a remitirme a lo histórico en como se están dando cuenta. Pero también circula en otros formatos, ¿no? En revistas especializadas, en libros, en fin, en circuitos de seminarios especializados, como estos que estamos haciendo acá, en fin. Ese tipo de cosas debieran ser aprendidas también por un estudiante en una materia X. Acá no estamos hablando de historia, esto está hecho para ciencias naturales, para matemáticas, para física, para lenguaje, ¿da? Y finalmente llegar a la lógica de buen manejo y autonomía con respecto a para qué yo podría usar el pasado, desde mi agencia como ciudadano respecto de mi herencia indígena, digamos, y la reivindicación de las tierras en la Araucanía, hasta, no sé, medio ambiente y calidad de vida en poblaciones urbanas, digamos, de sectores periféricos. Y por tanto soy capaz de movilizar el conocimiento de las ciencias naturales, de la historia, del lenguaje, en función de propósitos específicos. Finalmente, solamente para cerrar y no quedarme pegado en este cuadro, formas. Los dominios de géneros de realización. Eso es muy entretenido porque todos los que están acá están en este tránsito, están en el proceso de, sobre todo, de los dos primeros, dominio de géneros de realización y uso efectivo de sistemas de símbolos, ¿da?
En concreto, y por si no lo han logrado percibir, usar la nomenclatura histórica en el caso de los que estudian historia, ¿da? Conceptos, fuentes, libros, textos, los mecanismos, sistemas simbólicos que una disciplina tiene. Para un matemático va a ser totalmente distinto, porque va a ser manejar la notación científica al uso en el campo, y para un geógrafo va a ser lo mismo respecto a si es geografía física humana y todos los detalles que eso tiene, ¿da? O sea, hay un ámbito simbólico que ustedes empiezan a dominar ya en la universidad. Uno debiera decir, si algo de eso quedara en la enseñanza media, acortaríamos brecha. Dominios de géneros de realización, exactamente lo mismo, ¿da? Para un historiador, el género de realización, así por antonomasia, decimonónico en todo caso, es el libro, ¿da? O sea, un historiador que no escribe libros se siente así como, pucha, todavía no escribo un libro, tengo 47 años, ¿no? Qué humildad. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura de ese ámbito de conocimiento, ese es el género de realización. Pero también hoy día en las universidades, los que están acá todos saben, se nos pide que escribamos artículos científicos y más aún indexados, ¿no? Entonces que estén en Cielo, ICI, Scopus, no sé qué, toda esa nomenclatura. Y eso tiene un género de realización, un modo de escritura, porque es distinto escribir un libro de 300 páginas, o 500, como se le ocurre a Gabriel Salazar cada tanto, ¿no? A escribir 20, ¿ya? En una comunicación corta o una revista indexada, hiper, súper cachilupi, digamos, que todo el mundo quiere escribir ahí. Son dos mecanismos distintos, porque escribir en 20 páginas, cosas que yo he investigado durante 25 años, es más difícil que escribir un libro donde tengo carta amplia para escribir todo lo que quiera. Gabriel puede escribir todo lo que quiera y nadie le va a decir nada, digamos. Premio Nacional, no tiene que rendirle cuentas a nadie a esta altura, ¿no? Son géneros de realización. Eso, hagan la transferencia a qué significa eso en la escuela, ¿no? O sea, en chicos de séptimo, segundo o cuarto medio, ¿ya? Cuando a ustedes les viene un trabajo, ¿no? Es como con las laminitas sacadas de internet, ¿no? ¿Cuál es el género de realización que ustedes debieran esperar de un estudiante de la asignatura de historia, ¿no? ¿Un párrafo? ¿Un ensayo, como nos gusta muchas veces a nosotros pedir también en la universidad? ¿Qué? ¿No? ¿Y cuáles son los usos del sistema de símbolos al uso para este caso, ¿no? Y el último también es bien interesante porque tiene que ver con la audiencia y el contexto, ¿no? ¿Cómo se comunica el conocimiento histórico, ¿no? Un caballero de lentes y barba, mucha barba, ¿no? Leyendo un escrito sin mirar a la audiencia, solamente leyendo para sí mismo, que a mí me ha tocado estar en esas situaciones, en eventos, ¿no? Así que, hay una audiencia, hay un contexto de lectura de una comunicación científica, por ejemplo. Entonces yo debiera tratar de enlazar con, yo por lo menos acá, bueno, no sabía que si había mesas, si no había mesas, si tenía que pararme, si no sé qué, ¿da? Pero traje una presentación, que es una forma de comunicar información, y en educación se usa mucho esto. Los historiadores son romanos todavía para usar este tipo de recursos, ¿da? Y traté de preguntar primero si conocían algo de enseñanza para la comprensión, o sea, nexo con la audiencia, establecer vínculos, en fin. Son todas mecanismos, formas que permiten entender que alguien está pensando en el otro que me va a escuchar, o que me va a leer, o que me va a ver, porque podría ser también un audiovisual. Hoy día los chiquillos en 3 minutos hacen, levantan hoy día un mecanismo de comunicación en ese contexto. Ya. Esto es, antes de pasar al siguiente, esto es para que entiendan de que esta idea de enseñanza para la comprensión tiene un trabajo súper elaborado, ¿ya? O sea, esto, además, lo bonito de este trabajo que han hecho estos gringos es que todo lo han hecho con profes, ¿ya? En el estado de Nueva York fundamentalmente. Todo lo han hecho con profes, ¿ya? No es lo que se le ocurrió a Howard Gardner, que es uno de los integrantes de ese grupo, digamos, o David Perkins, en fin, gente así súper connotada, especialistas en educación, algunos notables intelectuales en el área, sino que este es un trabajo hecho con profes, por lo tanto es como preguntarle al profe, oye, así, oye, y esto. Entonces, un poquito de investigación-acción a la gringa, pero investigación-acción, ¿ya? Entonces, quiero darle un poquito de validez a esto que está acá, porque un cuadro síntesis, pero para que entiendan de que se han hecho muchas preguntas, de qué es lo que se debe aprender, cómo se debe enseñar, y cuáles son los procesos y las cosas importantes que debieran quedar después de que uno enseña un año completo en un curso, en un nivel, por decir una cosa. Ahora sí.
Sí, solamente para detallar un par de cosas. Si uno habla de conocimiento, desde la intuición a las redes de conocimiento, ¿qué implica esto? Ir desde lo casuístico y particular a la comprensión de la relación entre conocimiento y sentido común. ¿Da? Si uno piensa un poco más, desde el conocimiento fragmentario a la organización de ideas, puntos de vista, a la ejemplificación, la generalización y la generación de nuevas asociaciones. O sea, de eso estamos hablando. ¿Da? O sea, de esto cuando uno dice, bueno, alguien tiene una perspectiva ingenua sobre algo, ok, pero transitemos, ¿no? Y las expectativas de ustedes como profes deberían ser esas, ¿no? O sea, transitar desde unos chicos que no cachan nada de historia a unos que son capaces de hilar, montar preguntas, reflexionar, situarse críticamente frente al conocimiento, en fin, ¿no? Y por tanto comienzan a tener una noción más estructurada de los fenómenos y los procesos históricos sociales. La siguiente. Cuando hablamos de los métodos, en un principio uno puede decir que el saber se presenta incuestionado o débilmente justificado. O sea, basta que esté en el texto escolar para que sea verdad. ¿No? Lo primero que tiene que decir es que el texto lo escribió alguien, primero, un profe de historia, de hecho, o un licenciado en historia, ¿no? Y lo negoció con la editorial y desde ahí recortaron y ampliaron y escogieron esta foto. Entonces desde ahí uno ya empieza a generar todo este proceso de cuestionamiento, ¿no? El saber se valida por autoridad, no por consistencia, en un principio. El saber se puede validar bajo procedimientos comprensibles y consistentes, uno ya entra en otra lógica. Se comprende que los mecanismos de validación del conocimiento pueden revisarse y cambiar, ¿no? La idea de que el conocimiento es una estructura que está en movimiento permanente, cambian los criterios también, los métodos de validación, en fin. Y finalmente llegará esto, ¿no? La emergencia de la comprensión de la naturaleza provisoria del conocimiento de nuestras formas de representar lo que sabemos y somos. La siguiente. Ya me están avisando que tengo poco tiempo. Sobre los propósitos, desde la incomprensión del potencial de lo que se aprende al uso del conocimiento para resolver problemas prácticos e interpretativos, lo que les decía, ¿no? O sea, desde mi pasado como familia indígena, o sea, lo que voy a aprender. O sea, es que sí, me posiciona en un lugar, me construye identidad, me permite agenciar eventualmente, que sé que voy a recuperar todas las fotos de mi familia y los documentos que andan dando vuelta. Eso es movilizarse, es un aprendizaje bien consistente. Desde la dependencia en el uso del conocimiento a la conciencia del propósito y consecuencia del uso. Porque también el pasado, la historia normalmente, se puede usar arbitrariamente y en función de intereses específicos de grupos y actores sociales para una u otra cosa, ¿no? Desde la negación de la violación de los derechos humanos hasta la exacerbación de la memoria en sí misma, digamos, ¿no? O sea, tenemos todo ese rango hoy día. La siguiente. No me voy a detener mucho, pero desde el conocimiento de las reglas específicas de comunicación disciplinaria a un uso flexible de diferentes formatos de representación, desde el uso ingenuo del sistema simbólico a la utilización instrumental de aquello en función del problema a resolver, desde el egocentrismo en la comunicación a la consideración de los diversos destinatarios y la necesidad de adecuar las formas de comunicación a esa audiencia. La siguiente. Cierro esta parte. Comprender competentemente, o sea, si yo quiero juntar las dos cosas de las que estaba hablando, ¿no? Digo yo, el dominio del contenido que se aprende implica una comprensión que viabiliza su movilización frente a situaciones problemáticas con orientación epistémicas de conocimiento y éticas, ¿no? O sea, uno toma posición y también va a surgir inevitablemente si lo que estoy diciendo es consistente con ciertos principios básicos respecto a los derechos humanos, porque puedo terminar diciendo los indígenas se deberían haber muerto todos, ¿no? Pero eso es consistente éticamente, ¿no? O sea, ¿de dónde me estoy parando? En fin, aparecen problemas ahí. Segundo, ser competente en un campo del saber escolar requiere la configuración de disposiciones cognoscitivas frente al saber, que implica rigor metódico, según las claves propias del etos teórico de la disciplina y dominio de los sistemas simbólicos de comunicación propios del campo. A ver, esto dicho más simplemente es cómo ustedes logran comunicar a sus estudiantes, cómo les logran transmitir esa misma pasión que ustedes tienen como profes de historia, ¿no? O sea, esta idea de la indagación, de hacerse preguntas, de que hay un mecanismo y una forma de aproximarse al pasado que tiene ciertas reglas, que tiene ciertas formas, ¿no? Y que permite descubrir cosas más o menos interesantes, ¿no?
Si uno traspasara un poquito de eso, de lo que a nosotros nos apasiona, les aseguro que después se detona un motor propio en los estudiantes y después te andan pidiendo cosas, como ocurre en algunos casos. No mucho, pero ocurre, ¿verdad? O sea, uno ve cuando un chico o un adolescente, entendiendo la frecuencia íntima de una disciplina, su ethos, ¿verdad? Después quieren ser profe de historia, pues quieren estudiar historia. Quieren decir, ¿sabes qué? Entendí, eso me gusta y quiero seguir indagando y quiero seguir conociendo, en fin. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Paso a las bases curriculares, para que vean que esto no es pura fantasía, digamos, de los libros y de la academia, digamos, sino que, ¿qué dicen las bases curriculares? Esto está sacado del documento de séptimo a segundo medio, ¿ya? En la parte introductoria. Dice, las bases curriculares del presente ciclo de formación general buscan contribuir a la formación de personas capaces de analizar realidades complejas y de desarrollar visiones propias fundadas en un pensamiento riguroso y crítico. Asimismo, personas con las herramientas para comprender mejor su presente, establecer conexiones con el pasado y trazar planes de futuro. O sea, estamos, ¿no? O sea, lo dice el Ministerio de Educación, lo dice el currículum oficial. Para allá queremos apuntar, como país, ¿no? Para allá queremos apuntar en las escuelas. Está declarado, por eso insisto en esto, está declarado, y no podemos decir, no, es que el currículum no me deja hacer clase, ojo. ¿No? O sea, si yo tomo las mismas palabras del Ministerio y del currículum escolar, ahí está. ¿No? No es que, porque ese discurso yo lo conozco harto también, de que el currículum no me deja hacer clase. Vamos a la siguiente. Al mismo tiempo, en esa misma introducción dice, se espera entregar conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ejercer como ciudadanos activos, o sea, es conocimiento para la ciudadanía, por lo tanto. Y respetuoso de los principios en los que se funda la democracia y que desarrollen y practiquen una conciencia ética basada en los derechos humanos. ¿Ya? La siguiente. Pensar críticamente implica, en otra parte, solamente estoy tomando pensamiento crítico en lo que se describe en las bases, dice, implica una actitud flexible y cuestionadora, interesada por indagar en las razones de los fenómenos, en profundizar en el conocimiento y abierta a considerar distintos puntos de vista para el análisis. Implica asimismo una actitud esencialmente creativa, capaz de producir nuevas ideas y aprendizaje. Pensar críticamente implica desarrollar la capacidad de elaborar juicios y de tomar decisiones sobre qué creer o hacer. O sea, yo voy leyendo y voy diciendo, ¿sabes qué? Enseñanza para comprensión, no sé qué. Me calza absolutamente con las expectativas curriculares. Al menos a mí, no sé qué van diciendo ustedes. A la siguiente. Después, específicamente en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en la parte introductoria de la asignatura, ¿qué se describe como habilidades de pensamiento crítico? Se dice, formular preguntas significativas para comprender y profundizar los temas estudiados, formular inferencias fundadas respecto a los temas del nivel, fundamentar su opinión en base a evidencia, comparar críticamente distintos puntos de vista, evaluar críticamente las diversas alternativas de solución, establecer relaciones de causalidad en los procesos históricos y geográficos, evaluar rigurosamente información cuantitativa. O debe ser cualitativa también, no sé por qué es solamente cuántica, pero bueno. Estas son todas las habilidades que se describen en el pensamiento crítico. Hay otras componentes de la asignatura también, pero solamente para focalizar un poco lo que nos interesa acá. Sigo insistiendo, me parece que lo que nos están pidiendo, ¿da?, son cuestiones relevantes. ¿Da? No nos están pidiendo que sepan las 3 causas de la independencia. ¿Da? La siguiente. De acá me voy con un ejemplo súper concreto. Tomé un ámbito temático que está en el aprendizaje, objetivo de aprendizaje 13, 14, 15, 16, ¿da?, de séptimo básico, ¿da?, así súper concreto. Y dice lo siguiente: identificar las principales características de las civilizaciones maya aztecas, considerando las tecnologías utilizadas para transformar el territorio que habitaban y el desarrollo de una red comercial que vinculaba el área mesoamericana. El segundo, caracterizar el imperio inca y analizar los factores que posibilitaron la dominación y unidad del imperio. Y un largo paréntesis. Ya voy a explicar ese tema en los paréntesis. Describir las principales características culturales de las civilizaciones maya, azteca e inca. Paréntesis largo. E identificar aquellos elementos que persisten hasta el presente. 16. Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones como la maya, azteca, inca, griega, romana y europea. ¿Qué pasó ahí? ¿No?
vienen algunas cosas de supuestamente de ciertas secuencias curriculares previas donde ya tuvieron algún acercamiento o van a tener después inclusive durante ese mismo año de séptimo algunas cosas. Yo, si ustedes se fijan ahí, destaqué, perdón, esas cosas que uno debería haber hecho antes de empezar, ¿no? Destaqué obviamente los verbos que identifican el tipo de logro fundamentalmente cognitivo que se ponen en estas cosas: identificar, caracterizar, analizar, agrega ahí, describir, reconocer. Y aparece maya azteca, los incas, maya azteca inca, y después expresiones culturales del presente, maya azteca inca, y todo eso que se ve ahí. Y otras palabras claves: tecnologías, territorio, dominación y unidad del imperio. Los ejemplos me los ahorro por lo siguiente, porque son eso, ejemplos, ¿no? Entonces, red de caminos, sistemas de comunicaciones, sistemas de cultivo, en fin, todo eso es para el texto escolar, para el programa de estudio que podrá desarrollar en una vía u otra, ¿no? Pero por lo mismo, no es que uno tenga que enseñar las redes de caminos del imperio inca, ¿no? O sea, que son re importantes en ese caso, evidentemente muy relevantes, pero que los aztecas, sí, podría ser, pero ¿será lo más relevante? Porque ahí uno se espera, ¿no? Es que hay que ver, porque la lectura del profe que lee solo contenido es que tengo que ver redes de caminos, sistemas de comunicaciones, sistemas de cultivo, organización. Entonces terminamos con la carpetita, ¿ya? Con el conjunto de elementos, digamos, que después son arte, lengua, tradiciones, relaciones de género, no sé qué, ¿ya? Y terminamos solamente con la pura descripción, y eso en rigor no nos sirve de nada, ¿ya? Entonces, insisto, tecnología, territorio, dominación y unidad del imperio, maya azteca inca en sus características culturales, y después expresiones culturales orientadas al presente y confluencia de legados de múltiples civilizaciones. Ahí está como lo central de 1, 2, 3, 4 objetivos de aprendizaje, ¿no? Alternativa: o convierto cada objetivo de aprendizaje en 3 clases cada uno y por tanto se me hace eterno, es imposible el tratamiento curricular de todas las cosas que hay que ver en el año, o trata de buscar alguna solución. La siguiente. Yo hice un esquema para mí, ¿no? Que se lo muestro, pero es para mí, ¿no? O sea, el gran tema acá es que estamos en torno a aztecas, mayas e incas, es el asunto, las 3 grandes civilizaciones, ¿no? Pero sobre las 3 están girando 4 o 5 objetivos de aprendizaje y están tratando de enfrentar a distintos lugares. Yo escojo ciertos lugares que para mí son relevantes: dominio, tecnologías, territorios, cultura y confluencia. ¿No? Estoy sintetizando lo que vimos recién para tratar de, para mí como profe, ¿no? Tratar de darle un sentido. De hecho, ahí las flechitas tampoco son casuales, ¿no? Dominio, cultura, dominio hacia tecnología, tecnología hacia territorio, territorio hacia dominio, ¿no? Lo que me comenzó a pasar a mí en ese análisis es que acá hay un tema fuerte con el poder, ¿no? O sea, si yo miro esas 5 objetivos de aprendizaje, hay un tema fuerte con el poder, y donde las expresiones culturales uno las puede subsumir, subordinar, ¿no? Hacerlas funcional a cuestiones de poder. La siguiente. Entonces yo voy a terminar acá, ¿no? Pero esto es como para seguir desarrollando los patrones didácticos, pero si yo estaba hablando de tópicos generativos, ¿no? O sea, aquello que desde la disciplina me permitiera enlazar y desarrollar distintos procesos de desarrollo de distintos contenidos, ¿ya? Y que tiene que ser algo relevante. En mi caso, efectivamente, el tema del poder fue lo que más me gatilló como un tema interesante. Y generé 2 preguntas, ¿ya? Y que uno podría colocarlas como justamente como motivación para un proceso con los estudiantes. La primera es: ¿por qué las estructuras de poder de las grandes civilizaciones americanas fueron tan eficientes en el dominio territorial y tan frágiles para enfrentar a los conquistadores europeos? Una paradoja, ¿no? O sea, logran un tremendo dominio territorial, pero llegan los amigos españoles, digamos, y en 3 minutos desmontan el sistema. ¿Por qué? No lo tengo tan claro. A lo mejor hay que buscar en los libros, en las fuentes, no sé qué, textos, y ahí el profe de historia tiene que hacer la pega previa, ¿no? De empezar a hacer ese ejercicio de, bueno, ¿y por qué? Si yo me hago esa pregunta, y si ustedes la compartieron conmigo, lo que tendríamos que hacer es empezar a buscar, ¿no? ¿Y qué dice León Portilla? ¿Y qué dice no sé quién? ¿Y Leslie Bethel? ¿Qué tendrá algo sobre esto? ¿Hay algún libro que se haya referido a este tema? ¿Algún ensayo? ¿Algún escrito? ¿No?
Ya, empecemos a buscar. Y a partir de eso, le tiro la pregunta a los estudiantes de vuelta y genero un escenario, ¿ya?, de recursos posibles donde puedan encontrar respuestas o posibles respuestas. La segunda, ¿qué características tiene la cultura latinoamericana contemporánea que devela nuestras formas de relacionarnos con el poder y las formas? Piensa, o sea, el problema de Latinoamérica, el problema de nuestra relación con el poder, o sea, con estas civilizaciones con unas estructuras tan centralizadas, ¿no?, pero que a su vez tenían esa capacidad, algunas más forzadas y otras bastante, bien poco forzadas, de independencia, ¿verdad? Algo del etos latinoamericano tiene, esto tiene que ver con ideas propias, ¿no?, con cosas que uno ha leído. Algo de ese etos latinoamericano de dejar hacer mientras sé que los de arriba se las arreglarán. Si a mí me dejan un espacio territorial, una forma de habitar y no sé qué, o sea, ¿cuánto de la lógica paraestatal o periférica a lo estatal se ha construido en América Latina, por ejemplo? Mucho, ¿no? Y de repente se entran lógicas de demanda peticionista, como diría el mismo Salazar, ¿no?, hacia el Estado. Bueno, Salazar es representante un poco de esa misma lógica, todo esto, ¿ya?, de la lógica peticionista hacia el Estado a construyamos poder popular y todo lo demás. Bueno, hay lógicas ahí que sería interesante entender. Y eso a propósito de 5 objetivos de aprendizaje. Si uno lo coloca como pregunta, uno trata de buscar respuestas. El tema es que la pregunta tiene que corresponderse con algo más o menos sustantivo de la materia y que permita encontrar cosas. La última, terminó. Lo que quiero decir con todo esto es que estos son mecanismos donde yo no estoy centrado en la materia que tengo que enseñar. Estoy centrado en el aprendizaje de generar pensamiento histórico finalmente en los estudiantes, y a través de eso van a aprender materia, ¿no? Pero no me preocupo directamente por qué materia van a ver, ¿no? Va a aparecer sola. 4 últimas ideas, entonces. ¿Qué expectativas tendría yo que pasara? Estudiantes que indagan en diversos aspectos del ámbito temático, interrogando diversas fuentes y recursos con una pregunta central. Segundo, que se extrae información relevante para la pregunta central y se desecha lo que no es relevante para esos propósitos. O sea, yo esperaría de eso de los estudiantes, que empezaran a hacer ese ejercicio. Que también se producen procesos colaborativos de construcción de respuestas con hipótesis plausibles, basadas en evidencia y sujetas a revisión. O sea, que los mismos chiquillos comiencen a elaborar una respuesta posible. Y ellos mismos estimen si es consistente como respuesta. Sí, mira, pero ¿sabes qué? Mira, falta no sé qué. Si pasa eso, están en otro nivel. O sea, nivel Dios de aprendizaje de la historia, si lo quieren poner así, ¿no? Posiblemente se detona un proceso de reflexión con alto contenido deliberativo, o sea, se cuestionan, tienen posiciones diferentes, en fin. Y posicionamiento ético frente a procesos históricos y contemporáneos, ¿no? La pobreza en América Latina, el poder en América Latina, ¿no? El efecto que tuvo la colonización española o europea occidental en general, sobre todo americana, en fin. Empiezan a tener posicionamiento ético también. Eso. Gracias.